El ejemplo de Cristo, y como vamos viendo en este pasaje, es un pasaje respecto al matrimonio bíblico, el rol del hombre, del esposo y el rol de la mujer, la esposa. La semana pasada comenzamos, va a haber 4 mensajes en cuanto a eso. Y la semana pasada comenzamos la primera y la prédica fue titulada La sumisión de las esposas. La verdad principal de la semana pasada fue la sumisión de la iglesia verdadera a Cristo es el modelo para las mujeres de cómo deben someterse a sus esposos. Esta sumisión es como el Señor en todo, y que es para el bien de su esposo y para honrar a Dios. Así que la semana pasada pasamos tiempo pensando en una parte del ejemplo de Cristo para con su iglesia. Y a través de este pasaje, de todo el pasaje que estamos viendo, Cristo es llamado la cabeza de su iglesia. En eso, Él cuida, Él guía la dirección de la iglesia. Él está íntimamente interesado en el bienestar de su iglesia, cuidando así de ella. A la vez, la iglesia tiene que modelar sumisión a su cabeza, quien es Cristo. Y es un patrón para la esposa, para nuestras esposas, para seguir con sus propios esposos. En todo este pasaje podemos estar, y como vamos a estar viendo, el énfasis en sí cae sobre el rol del esposo, que es para amar y cuidar a su esposa conforme al ejemplo de Cristo. Así que hoy día vamos a ver Efesios 5, 25, 27, que se enfoca en el amor inexpresable de Jesucristo hacia su iglesia. Y este es un gran desafío para nosotros, los que somos esposos, hacia nuestras esposas. A la vez, yo creo que debemos entender, como vamos entendiendo, que a través de la Biblia hay pasaje tras pasaje, que nos amonestan a amar uno al otro. Así que el amor que estamos viendo, obviamente, está apuntado en este pasaje a los esposos. Pero también es aplicable a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Vamos a leer Efesios 5, 15 a 33. Efesios 5, 15 a 33 para el contexto. Dice así: Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Porque por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Así dice la palabra de Dios. Y esta mañana estaremos enfocados, como dije, en los versículos 25 a 27. Y esos versículos enseñan la profundidad del amor de Cristo, que Cristo tiene para con su iglesia. Y con esa comprensión vamos a poder entender el amor profundo que debe tener cada esposo con su esposa. Dice esos versículos 25 a 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La verdad principal esta mañana que ustedes tienen en sus boletines, y si no tiene boletín, ahí atrás, en la mesa ahí, es: Cristo es el modelo del amor que deben seguir los esposos. Él se dio a sí mismo para rescatar y santificar a su esposa. Así que estos 3 versículos vamos a estar viendo varias muestras del amor de Cristo en su trato a favor de su iglesia y acciones concretas que muestran ese amor. Así que comenzando con el versículo 25. Cristo dio su vida por su iglesia. Cristo no se escatimó para rescatar y salvar a su esposa. Y vamos a estar enfocados aquí en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Los primeros versículos de ese mismo capítulo dicen algo muy parecido en Efesios 5, versículos 1 y 2, pero no tienen el enfoque al esposo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y hay muchos otros versículos, pasajes que nos enseñan la misma verdad del amor de Cristo a favor de su pueblo, y también nos amonestan, nos exhortan a imitar ese amor. ¿Qué es la definición del amor? Cuando pensamos en amor, por ejemplo, dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué es la definición de amor? Amor se fundamenta sobre una emoción o sentimientos cálidos, por decir. Obviamente que no. Comienza con buscar el bien del otro conforme a su necesidad real. El amor es buscar ese bien real
también por medio de lo que vamos viendo en este pasaje, por medio del sacrificio personal. Es decir, me sacrifico a mí mismo por el bien del otro. Eso es lo que vemos aquí en este pasaje. Es pensar en las necesidades, los deseos del otro y poniendo mis derechos a un lado para ayudarle y servir al otro conforme a su necesidad. Y obviamente esa necesidad no es una necesidad ni deseo egoísta, es más bien su necesidad real, conforme a la ley de Dios, conforme a la verdad de Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestran el amor de Dios. Voy a leer algunos. Primero de Juan 4, 9 y 10. Primero de Juan 4, 9 y 10, y eso está hablando del amor de Dios. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y eso fue una manifestación práctica del amor de Dios. ¿Qué hizo? Mandó a su Hijo a la tierra para tomar nuestra naturaleza. No solo eso, sino que lo ofreció en propiciación por nosotros. Propiciación es un sacrificio que quita la ira de Dios. Satisfizo la ira de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y eso es una muestra, una manifestación del amor de Dios. Efesios 2, 4 y 5. Efesios 2, 4, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Entonces, otra manifestación del amor de Dios es que nos dio vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nuestra maldad. Y un pasaje más para hablar del amor de Dios. Romanos 5, versículos 8 a 11. Y en sí uno puede ir viendo pasaje tras pasaje, otra vez que habla del amor de Dios, así. Dice Romanos 5, versículos 8 a 11, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Porque sí, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que el amor de Dios ha sido manifestado por medio de que Cristo, ¿por quién murió Cristo? Por pecadores, por sus enemigos. Nosotros estuvimos en enemistad con Él. Así que cuando hablamos de una emoción, si el mundo se basa en la definición de amor sobre una emoción, pensamos que nosotros tenemos esa emoción por nuestros enemigos, esa emoción cálido, de cariño, ¿no? De querer estar con ellos, no. Y Cristo, Dios, manifestó su amor para con nosotros. Nosotros estuvimos en enemistad con Él y mandó a su Hijo para morir por nosotros. Así que eso es una definición de amor. El amor verdadero, en ese amor debemos entender
Todo eso es fundamental por lo que vamos a estar viendo para los esposos y para el amor en general. El amor verdadero no se basa en reciprocidad, es decir, que corresponde ese mismo amor. No es que yo te amo si me amas. El amor verdadero no tiene esa condición. El amor verdadero se basa en la verdad de Dios y hacerle bien conforme a su necesidad. Y tenemos el ejemplo de Dios para con nosotros. Y así que cuando vamos a estar dando aplicaciones, tanto hoy como en las próximas también. Cuando pensamos en los esposos, que el ejemplo que deben tener, o el ejemplo que deben seguir de Cristo, ellos no pueden decir, bueno, yo le voy a amar si me ama. Cristo ha manifestado su amor para con nosotros aun cuando no le amábamos. No es una condición. El amor busca el bien del otro sin esa condición de reciprocidad. También esto, cuando pensamos en, volviendo a Efesios 5, 25, dice, otra vez, amar a vuestros maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Tanto en ese versículo y en el versículo 2 también que hemos leído, dice que Cristo os amó. Y la pregunta que quiero hacer en ese momento es, ¿quién es el objeto del amor de Cristo? ¿Tiene un objeto específico o es realmente para con todos por igual? Dice en versículo, como hemos leído, versículo 25, la iglesia, específicamente. ¿Quién es el objeto del amor de Cristo? La iglesia. Versículo 2 de Efesios 5, Cristo os amó. Obviamente el contexto es de los creyentes en Éfeso. Y la aplicación también es para todos los creyentes, pero también dice, y se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién es el nosotros? Los creyentes. Pablo se incluye ahí. La manera que Cristo amó a su iglesia es que Él obró para el bien de su iglesia. Él se dio a sí mismo por ella. Cristo sacrificó su propia vida para el bien, para rescatar a su iglesia. Cristo no negó lo más precioso para beneficiar a los suyos. Y eso es la demostración del amor de Cristo para con su iglesia. Acciones concretas, no solo por decir sentimientos sin acciones. Acciones concretas. Pasamos a Juan 10. En Efesios, pueden ir pasando, dice en Efesios 5, 25, que se dio a sí mismo. Y hay un pasaje en Juan 10 que explica lo que eso quiere decir, se dio a sí mismo. Juan 10, capítulo 10, versículo 14, dice, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera, en Juan 10, 14 en adelante, 15 ahora, de igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Ya hemos visto eso, doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas. Oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor.
Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. ¿Quién le quitó la vida a Jesucristo? ¿Las autoridades romanas? ¿Los judíos? No. Dice aquí que Él dio su propia vida voluntariamente. Y obviamente fue por mano de los romanos, de los judíos, sí. Pero ellos no tenían esa potestad. En eso, lo que está manifestando es que Cristo voluntariamente se sacrificó a sí mismo. No fue arrastrado, por decir, a hacer ese sacrificio. Lo hizo de buena gana, para el bien de su pueblo. Hay un pasaje en los primeros versículos de Hebreos 12 que habla del gozo que estaba puesto delante de Jesucristo, por el cual Él hizo eso. Y lo que Cristo ha hecho, era en beneficio de quién. Aquí otra vez dice en versículo 15, por las ovejas. Un beneficio a un grupo de personas específicas, sus ovejas. Recordamos la verdad del sacrificio, el autosacrificio por la iglesia, es como el ejemplo que nosotros debemos tener para con nuestras esposas. Y obviamente debemos entender, como yo he dicho la semana pasada, no hay un paralelo exacto entre el esposo y Cristo. Está usando el ejemplo de Cristo para exhortar, animar a los esposos a tener esa clase de amor. Y el esposo, por ejemplo, no tenemos la misma potestad para dar nuestra vida para salvar a nuestras esposas, por decir. Así que debemos entender que el ejemplo aquí está dando para la entrega, la clase de amor que nosotros debemos tener, no en todo sentido. Yoku dice, el amor de Cristo es desinteresado, sin medida. No se parece en modo alguno al trato humano, ni al deterioro que produjo al enemigo en el matrimonio actual. La decisión de Cristo de morir por el objeto de su amor es el modelo que el esposo debe imitar en su posición de cabeza de la mujer. Un autosacrificio por ella. Es un amor desinteresado y sin medida. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. Volviendo a Efesios 5:25, dice otra vez, voy a leer, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella. Esta vez quiero hacer otra pregunta. ¿Quién es el objeto del amor de Cristo? Es su iglesia. Y con eso quiero hacer la aplicación a los esposos. Cristo tenía un amor, especial por su esposa. Y eso, yo creo que es muy evidente en este pasaje. Cristo dio su vida específicamente para beneficiar a su esposa, para beneficiar a su iglesia. En este pasaje, en Efesios 5, nos está enseñando los esposos no a amar a todas las mujeres por igual, sino a amar cada esposo ¿a quién? Su propia esposa. Mi amor por mi esposa es única.
El amor de cada hermano que tiene esposa es única hacia su propia esposa. La entrega de cada esposo tiene el objeto de su propia esposa. Tal como Cristo se entregó a sí mismo por su esposa, así como cada uno de nosotros debemos entregarnos por el bien de nuestras propias esposas. Recapitulando esas verdades que hemos visto en este primer punto, el amor de Cristo se demostró en el sacrificio de sí mismo, el autosacrificio. Y el amor de Cristo tiene como objeto su esposa. Pasando al segundo punto, el fin intermedio es la santificación de la iglesia. Y los versículos 26, 27 van a enfocar explícitamente en lo que Cristo ha hecho. Y nosotros sí vamos a hacer algunas aplicaciones. Y otra vez es importante entender que el esposo no es un paralelo exacto. Cristo se sacrificó para santificar y purificar a su esposa. Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Los versículos 26 y 27 tienen alusiones a la purificación que se hacían en el judaísmo antes de una boda, un matrimonio. Y el comentarista Keener dice lo siguiente: es probable que este lavamiento aluda figurativamente al lavamiento prenupcial de la novia. Por supuesto, lavarse era natural antes de cualquier ocasión en la cual alguien quería impresionar favorablemente a otro. Y después de este lavamiento, prenupcial, la novia era perfumada, ungida y adornada con vestimentas nupciales. En el judaísmo, la ceremonia de bodas también llegó a ser llamada santificación de la novia, o sea, estar separada para su marido. Así que eso es el contexto de este versículo. Así que en esa tradición judía, la novia se lavó para santificarse por su novio. Con eso estaba declarando su separación de todo otro hombre para pertenecer exclusivamente a su esposo. Y hay algo interesante aquí en este pasaje. En esa tradición judía, ¿quién hizo ese lavamiento? Bueno, ella lo hizo, ¿no ve? Se lavó para prepararse. Había ese lavamiento, fue un lavamiento que realizó su novio, su esposo. En este pasaje en Efesios, Cristo mismo es quien está santificando y purificando a su novia. Él toma la iniciativa y hace lo necesario para apartar y separar a su novia para sí mismo. Él es el agente actuando a favor de su novia. Y la aplicación, obviamente, para el esposo es que por su amor, él se esfuerza para la santificación de su esposa por medio de ese autosacrificio. Para santificarla, esa frase, cuando hablamos de la santificación, ya hemos hablado de una forma breve, pero santificación quiere decir ser separado de algo o apartado de algo y dedicado a otra cosa. La santificación bíblica es ser separado del mundo y dedicado a Dios. Apartado del mundo para pertenecer a Dios.
Y hay muchos pasajes que hablan de eso. Solo voy a leer uno, no necesiten pasar ahí. Segundo de Tesalonicenses 2:13. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y hay muchos pasajes, si quieren anotar, Hebreos 10 a 14 también habla de esa santificación, que nosotros hemos sido santificados para Dios. Y esta santificación de ser apartado, en un momento vamos a leer otro pasaje en 1 Tesalonicenses, pero esta santificación de ser apartado para Dios es la base para la santificación práctica. Cuando una persona es salvo, ¿qué pasa? Es separado del mundo y dedicado a Dios. Ya pertenece a Dios. Eso es su posesión. Pero ya esa santificación ya tiene que tener un resultado en su diario andar. Así que la santificación que está hablando aquí en este pasaje en Roma o en Efesios capítulo 5, 26, para santificarla habiéndola purificado, tiene que ver con esa santificación primero de apartar, dedicarlo a Dios, y luego una santificación práctica en el diario vivir. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3 a 7. Primera Tesalonicenses 4, versículos 3 a 7. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y en este pasaje el matrimonio tiene que ser santificado. Y eso significa que tanto el esposo como la esposa se han separado de todos los demás para dedicarse exclusivamente a su pareja. Tal santificación tiene que llevarse a cabo en la práctica por su fidelidad diaria a su cónyuge. En la Biblia, la idolatría fue comparada con el adulterio. Una y otra vez, el pueblo de Israel eran infieles a su esposo, es decir, a Dios. Las buenas noticias de Cristo son que por el Evangelio de Cristo, su muerte, Él soluciona eso, nos hace, Dios mismo va obrando en los corazones para hacerle un pueblo fiel para sí mismo. Y eso es lo que el versículo Efesios 5 nos está hablando. Cuando habla de que Cristo amó a la iglesia, se dio a sí mismo por ella para santificarla, tiene que ver con que Cristo nos está santificando en nuestro diario vivir. Nosotros, nuestra vida diaria tiene que manifestar una sumisión a Él, una fidelidad a Él en nuestro diario vivir. Eso es la santificación, ser apartados del mundo y dedicados a Cristo. Pero otra vez, eso es a base de el sacrificio de Cristo. Él se dio a sí mismo para santificarnos. Dice, la siguiente parte,
leyendo todo el versículo 26 otra vez de Efesios 5, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. En esta segunda parte del versículo tenemos varias alusiones a otras verdades importantes. Tenemos purificación por medio del agua. En el Antiguo Testamento, más que todo, pero también en el Nuevo, hay, los ritos que se usaban de la purificación por medio del agua. En Éxodo 40 habla de algo que tenían que hacer Moisés, Aarón, para lavarse, para así ser puros delante de Dios, para acercar y hacer lo que Dios les había ordenado, para acercar al altar. Éxodo 40, 30 y 32, si quieren anotar. Pero esa purificación por medio del agua también está vinculado con otro símbolo cristiano, el cual es el bautismo. El bautismo. En Romanos 6 habla de que nosotros hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados con Cristo. El bautismo con agua, con el agua físico, era el rito y sigue siendo el rito externo que acompaña la fe y el arrepentimiento. La fe interna, el arrepentimiento. Y eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y es por medio del lavamiento del agua que Cristo hace eso. Pero dice ahí, volviendo a Efesios 5, por el lavamiento del agua con la palabra, con la palabra. Primera de Tesalonicenses, otra vez, ese versículo que ya hemos citado, 2:13. Primera Tesalonicenses 2:13. Por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. La palabra de Dios, es un instrumento que Dios usa para esta santificación, para esa purificación. ¿Qué es lo que Dios usa para la salvación? En nuestra salvación. Era la proclamación de la palabra. Nosotros entendíamos el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que Dios usa en nuestra santificación diaria? La palabra. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Exponiendo la palabra, para que Dios siga obrando en nosotros. Así que cuando dice, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, sí está hablando de algo que ya ha hecho, pero también lo que continúa haciendo, y vamos a ver el resultado final en versículo 27. Todo esto es el ejemplo de Cristo para con nosotros, su iglesia. ¿Qué es el punto del apóstol Pablo en este pasaje? El punto es que apliquemos este ejemplo a nuestras vidas personales y nuestros matrimonios. Y como dije, aunque no hay una correspondencia exacta entre Cristo y el esposo, la aplicación de Pablo es lo siguiente. El esposo debe sacrificarse para el cuidado y el crecimiento espiritual de su esposa. Él debe esforzarse en vivir una vida de pureza
mientras se esfuerza para ayudar a su esposa a que viva también una vida de pureza. El esposo debe dejar de pensar en sus propios deseos egoístas para amar y servir a su esposa, para que ella sea santificada en su vida espiritual. El sacrificio del amor del esposo es para el bien integral de su esposa. Y vamos a estar viendo muchas más aplicaciones en la próxima prédica y también en el próximo punto. Pero la pregunta para nosotros, y especialmente para los esposos, ¿nos estamos sacrificando con esa clase de amor para nuestras esposas? ¿Para su santificación? Y podemos generalizarlo. Porque el amor también no solo es de esposos a esposas. La Biblia también, como hemos visto, nos amonesta a todos a amar unos a otros. Así que la pregunta es, ¿nos estamos sacrificando? ¿Nos estamos esforzando para el bien de nuestro hermano en Cristo? Conforme a eso. Para su santificación. Pasando al último punto esta mañana. El propósito final es su presentación gloriosa. ¿Qué es el propósito de Cristo en darse a sí mismo por su iglesia? Es para que su esposa, la iglesia, sea presentada delante de él pura y gloriosa. Voy a leer de los 3 versículos que estamos viendo esta mañana otra vez. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Otra vez voy a leer algo de Hendrickson esta vez, que explica de las costumbres nupciales en la Biblia. A fin de entender el pasaje presente, es necesario recordar las costumbres nupciales implicadas en las Escrituras. Primero existía el compromiso. Esto era considerado más serio que lo que es un noviazgo hoy en día. Los votos del matrimonio eran pronunciados y aceptados ante testigos para luego recibir la bendición de Dios. Desde aquel día, el novio y la novia son legalmente esposo y esposa. Luego viene en el intervalo entre el compromiso y la fiesta de bodas. ¿Okay? Tal vez el novio pudo haber elegido este periodo para pagar la dote al padre de la novia. Esto es, si no ha podido antes. Luego viene la preparación y la procesión. Y eso es lo que estamos hablando en este versículo. Luego viene la preparación y la procesión, preludio de la fiesta de bodas. La novia se prepara y adorna, el novio se atavía con su mejor traje y acompañado de sus amigos, quienes cantan y llevan antorchas, se dirige a la casa de su prometida. Él recibe a la novia y la conduce con una procesión de retorno al lugar donde se realizará la fiesta de bodas. Así que cuando dice para presentársela, está hablando de eso, de ser presentada a su novio en toda su gloria. Cristo se dio a sí mismo para santificar a su novia, con el fin de que ella, la iglesia, sea presentada delante de él en toda su gloria. Una novia pura que no tiene ninguna mancha moral. El final es para que sean unidos en el
matrimonio perfecto por toda la eternidad. Cristo con su iglesia. Y debemos entender que la obra de Cristo aquí es una obra perfecta, que va a lograr los resultados que Él desea. La autoentrega de Cristo santifica, purifica su iglesia para que sea realmente pura cuando le sea presentada ante Él. ¿Cómo describe este versículo la apariencia de su iglesia? Comienza diciendo, en toda su gloria, para presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria. Y cuando pensamos en eso, todo el resto del versículo va explicando qué es toda su gloria. Y eso en sí entendemos que quiere decir que resplandece, brilla, ¿no? Eso es toda su gloria. Su esposa, por ejemplo, hace volcar, cuando hablamos en sentido, general de eso, en toda su gloria, en una boda, podemos decir que la mujer, su esposa, hace volcar su cabeza para estar pasmado por su resplandor, por su resplandece. La obra de Cristo es tal que termina en que nosotros, la iglesia de Cristo, vamos a resplandecer por su obra de santificación que Él ha hecho, tanto en nosotros personalmente como en nosotros colectivamente. Y podemos pensar, aún en este tiempo, el mundo realmente está atacando fuerte a la iglesia para derrumbarlo. ¿Va a prevalecer? No va a prevalecer, no va a vencer. No hay ningún poder en este mundo que pueda detener el cumplimiento de este propósito con nosotros, su iglesia. Y realmente nosotros debemos entender que Cristo, el esposo de la iglesia, va a cumplir su obra en nosotros. Vamos a estar presentados delante de Él sin mancha. Y vamos a explicar esas palabras en un momento. Sino todo gloriosa. Filipenses 1:6 dice, es un versículo muy conocido. Estando convencidos precisamente de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nada va a detener la obra de Cristo. El diablo, los ataques de hoy en día, la forma que está intentando socavar la autoridad de Dios, de la iglesia, de destruir la iglesia, no van a tener los resultados que el enemigo quiere. Jesucristo vence. Su autosacrificio da los resultados que Él quiere. Su amor no es un amor frustrado. Es un amor que se realiza, que todo lo que Él quiere. ¿Cuáles son las palabras que describen esta iglesia gloriosa? Dice, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y en sí, son varias cosas que están apuntando casi a lo mismo. La primera palabra, sin que tenga mancha, Tagui dice, tiene que ver con mancha, vergüenza o deshonra. Y eso podemos decir que la iglesia no va a tener ninguna vergüenza ni deshonra delante de Dios. No va a tener ninguna cosa sucia al final. Cristo ya la habrá limpiado perfectamente. Luego usa la palabra arruga. Y esto apunta a un defecto de apariencia. Por ejemplo, cuando la piel de uno ya no tiene la juventud que antes tenía, como la mía, ya luchamos, ¿no?, contra el avance del tiempo.
porque no queremos que se vaya viendo esas arrugas. No nos parece tan bella ni hermosa. No deseamos envejecer, por ejemplo. Pero en este contexto, la piel sin arruga o ese sin arruga apunta a la vitalidad de vida. Apunta a ser resplandeciente en toda su apariencia. Y yo creo que esas dos palabras, sin mancha ni arruga, expresan que no habrá nada, ni interior ni exterior, que va a hacerle, por decir, pausar al novio o al esposo, ¿no? Así que cuando Cristo recibe su esposa, en toda su iglesia, en toda su gloria, no va a estar dando un paso y después, ¿qué pasa? Hay algo mal. Ni en lo interior, ni en lo exterior. Todo va a ser perfecto para recibir a su novia. Y ahí dice también, ni cosa semejante. Nada en su ser ni en su apariencia le va a detener. Esto es también lo que apuntan las últimas palabras, que dicen al final del versículo, sino que fueran santa e inmaculada, sin mancha. Se están describiendo uno al otro, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Quiere decir santa, inmaculada, toda su gloria. Eso es lo que está diciendo ahí. Apocalipsis 19, Apocalipsis capítulo 19, 6 a 8, dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria. Porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente, limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Quiero recordar que nosotros entendamos que esta santificación para la presentación gloriosa de la iglesia de Cristo fue realizada a base de la obra perfecta de Cristo en entregarse a sí mismo por su iglesia. Cristo, el amor de Cristo, recuerden, estamos hablando del amor de Cristo en este pasaje. Un amor que actuó. Dio su propia vida. No, Cristo no se sentó arriba con los brazos cruzados esperando que algo pasara. No, Él entró a nuestro mundo y actuó a nuestro favor. Él no esperaba, o se sentó esperando, ojalá que mi esposa se santifique, se purifique. No, más bien, Él actuó a favor de su iglesia. Él tomó la iniciativa en sacrificarse completamente por el bien de su novia. Y Él hizo para que tuviera una esposa radiante, sin ninguna mancha. Y otra vez, quiero que antes de pensar en algo de aplicación para los esposos y para nosotros, realmente quiero que entendamos que la obra de Cristo no va a quedar frustrada. La obra de Cristo en santificarnos, purificarnos y presentarnos delante de Él una iglesia resplandeciente, gloriosa, sí o sí resultará. Él lo hará y va a continuar haciéndolo. Porque es a base de su obra, es a base de su sacrificio que eso va pasando, va
haciendo en nuestras vidas. Así que eso es el amor activo de Cristo que estamos viendo en este pasaje. Una autoentrega, autosacrificio a favor de su iglesia. Y eso es lo que Pablo está diciendo que los esposos deben hacer. Tener ese autosacrificio, entregarse a favor de nuestras esposas para su santificación, su purificación. Nuestra meta como esposos es ser dedicados a Cristo, y ayudar a nuestras esposas a ser dedicadas también a Él. Recordemos que la palabra santificado quiere decir separado del mundo y dedicado a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos buscar en nuestras propias vidas y para con nuestras esposas. Y otra vez debemos recordar los primeros versículos del mismo capítulo que es aplicable a todos. Efesios 5, 1-2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y esa fue una amonestación para todos, no solo para esposos. Así que en el pasaje que estamos viendo, de 25 a 27, la aplicación primaria es esposos, sí. Pero también el amor como Cristo ama es para todos nosotros. Cristo nos ha llamado a todos a que andemos en ese amor sacrificial a favor de nuestro hermano. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿estamos creciendo en eso? ¿Tenemos esa disposición del sacrificio? ¿Estamos esforzándonos para el bien de nuestro hermano, pensando en sus necesidades? ¿Y nos dedicamos para ayudarle? Si hay alguien aquí, para ir concluyendo, si hay alguien aquí que no conoce el amor verdadero de Dios, que fue manifestado prácticamente en el sacrificio de Cristo, hoy día puedes conocer de una forma íntima, personal, ese amor. Y es por medio de volver de ti mismo, de arrepentirte de tus deseos egoístas, de seguir a ti mismo y confiar solo en Cristo, en el sacrificio de Cristo que hemos estado hablando hoy día. El sacrificio, el autosacrificio de Cristo a favor de todos los que se arrepienten y creen en Él. Y solo por ese medio uno puede unirse a su iglesia, experimentar ese amor de Dios y también ir participando en manifestar ese amor para con otros. Para nosotros, los creyentes, para esta iglesia, recordemos que Cristo es el modelo del amor que deben seguir los esposos. Él se dio a sí mismo para rescatar y santificar a su esposa. Y el ejemplo de Cristo realmente nos debe dejar pasmados por su amor infinito, que Él sigue derramando sobre nosotros para hacernos puros e inmaculados en su presencia. Así que meditemos en ese amor y que Dios siga obrando esa misma clase de amor en cada uno de nosotros. Vamos a terminar leyendo una parte de Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Comenzando con versículo 1. Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo.
Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Continuando, versículo 9. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo, diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Y continuando, versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que la iluminan, porque la gloria del Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera, y las naciones andarán a su luz. Y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este pasaje en Efesios que hemos visto. Y sabemos que tu obra de darte a ti mismo a favor de nosotros, tu iglesia, es exitoso, Señor. Que tú has tenido el plan de santificarnos, de purificarnos y de presentarnos delante de ti una iglesia gloriosa. Y ayúdanos, Señor, realmente a confiar en ti, aun en estos días difíciles que estamos pasando. Ayúdanos a entender que tú estás obrando en nuestras vidas, tanto individualmente como colectivamente. Y tu amor sigue siendo derramado en nuestros corazones, Señor, en estos días. Y te pido, Señor, que tu amor también, el amor que nosotros experimentamos todos los días, también se vaya expresando en nuestras vidas. Que los esposos, los que tenemos esposas, podemos amar de esa forma incondicional a nuestras esposas, para su bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que ese amor tiene que ver con sacrificarnos para el bien de nuestras esposas. Y también te pido, Señor, que nos ayudes a entender el amor que tú nos has mandado a tener uno para con otro, de todos en la iglesia. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, por tu gran obra que tú has hecho, y que tu Espíritu Santo mismo está obrando en nosotros para producir también esta misma clase de amor en nosotros, hacia nuestras esposas y uno para con otro. Gracias, Señor, que tú sigas usando tu palabra en nosotros como instrumento de nuestra santificación. En tu nombre santo. Amén.